Buenas tardes, estimados estudiantes. Damos inicio con la cuarta tutoría, lo que correspondería al capítulo 3, finalidad de la teoría de la educación en el campo educativo del libro de Randall Carrera, Teoría de la Educación. La presente sección del libro tiene la finalidad de ligar lo que sería la teoría de la inteligencia y valores. Para el autor, Randall Carrera, él parte desde la teoría de la inteligencia del filósofo Javier Zubiri, seguido de la definición de los valores de Adela Cortina, para finalizar en las implicaciones que tiene en la educación una propuesta que precisamente busque ligar el uso de inteligencia y los valores. La idea de fondo sería la siguiente: la inteligencia debe utilizarse y puede educarse de tal manera para llevar a que la persona pueda hacer una elección racional de los valores, es decir, que los valores no sean simplemente una mera incrustación, una especie de tabula rasa en que el estudiante simplemente se le dicta, crea esto, tiene que hacer esto, sino que por su cuenta, a partir de su capacidad intelectiva, pueda seleccionar y justificar por qué hace tal selección de determinados valores. En lo que respecta al planteamiento de Javier Zubiri, él tiene un presupuesto y es el siguiente: el ser humano se caracteriza por utilizar su inteligencia, es decir, es un ser racional, pero que esta inteligencia la utiliza para decidir o elegir entre diversas posibilidades. Esto conlleva, para el autor, que la dimensión moral no consiste en lo que ahora mencionamos, meramente en cumplir normas o deberes, como si fuese una lista de deberes, sino en la capacidad propiamente de elegir ante lo que la realidad la plantea. Entonces, la dimensión moral, esta capacidad de desarrollarse en la cotidianidad, se debe, para Javier Zubiri, a partir de la capacidad de elegir. Así visto, el ser humano se configura, se va realizando, se va haciendo cotidianamente en la medida que va haciendo las elecciones. Entonces, su camino, por decirlo en esta metáfora, lo va forjando a conforme vaya tomando las respectivas decisiones. Por ello, Javier Zubiri parte de una antropología, o tiene una antropología. Paréntesis: antropología en filosofía nos referimos a una concepción de ser humano. Cierro paréntesis. En esta concepción de ser humano o antropología filosófica estaría compuesta de 3 puntos: inteligencia, voluntad y sentimiento. Inteligencia porque va a permitir aprender la realidad, poderla captar, poderla procesar. Voluntad porque va a facilitar la apropiación de posibilidades. Sería por su propia cuenta que el ser humano busca cómo sortear las posibilidades, cómo sortear las elecciones que tiene que tomar, qué pesos tomar a favor, qué pesos tomar en contra. Y sentimiento, va a decir el autor, porque permite el goce de las acciones realizadas. Para Javier Zubiri, el ser humano también siente. Entonces, estas decisiones no se hacen simplemente en abstracto, sino que van a impactar de una manera u otra. Pensemos algo tan simple: el ser humano, el estudiante eligió estudiar a tiempo para ir bien en el examen. Sucede el examen, pasa el examen y ahí viene el regocijo de esa decisión. Bien, elegí bien. Pero imagina que hubiera tenido que estudiar, pero decide irse de fiesta y al final el examen le va mal. Ahí vendría el sentimiento de que me equivoqué, me fue mal, elegí mal, no debí haberme ido a esa fiesta. En cuanto a la propuesta de Adela Cortina, para la filósofa española, los valores son cualidades que califican a determinadas personas, situaciones, acciones, sistemas, sociedades y cosas. O sea, los valores nos ayudan a calificar lo que nos encontramos. Los valores, según esta autora, poseen valor en sí mismos. Si bien claramente está el factor subjetivo, por ejemplo, que yo decida que me guste X valor o no estar de acuerdo con X valor, hay cosas que llaman la atención del ser humano dándose un valor a sí mismas. Por ejemplo, piensen ustedes una política de reforma fiscal que exonere a los grandes empresarios pero carguen a los trabajadores. Ahí ya el valor de injusticia podría cobrar relevancia por sí mismo. Ya el valor, en este caso injusticia en la retribución fiscal, se vería injusto en la forma en que se está recolectando. Claramente habría el factor subjetivo, pero se presenta ante sí mismo. En este sentido, para Adela Cortina hay valores como justicia, igualdad,
que si bien los construimos cotidianamente, tienden a tener como una existencia propia. Eso sí, la autora no está diciendo que estos valores vendrían de afuera, de algún otro ser, sino que socialmente los hemos hecho de tal modo que se presentan como si fuesen externos, aunque parcialmente nosotros los producimos. Por otra parte, son cualidades que permiten acondicionar el mundo. ¿Por qué? Porque al calificar el mundo, al calificar las cosas, nos puede decir X cosa es buena, X cosa es mala, X cosa es mala en X contexto. Estudiar está bien, pero también hay que saberse dar un descanso, pero por ejemplo no darse el sobredescanso, no abusar del descanso. Entonces nos ayudan a ir calificando el mundo. Esto implica que nosotros no tengamos que hacer el mismo análisis de reconocimiento de la realidad. Por ejemplo, algo tan simple, cuando usted entra a un lugar que nunca antes visto, todo lo que ahí aparezca va a ser básicamente nuevo, novedoso. Cuando lo va conociendo en el transcurso de los días, se va dando cuenta, mira, este puede ser, no está tan bonito, no está tan bueno, o si está bien bueno. Ya los valores entonces le ahorran a usted tener esa impresión cada vez que usted llegue a ese lugar. ¿Por qué? Porque ya lo conoció previamente. Por otra parte, los valores, si bien no son cosas concretas o sustantivas, como había dicho, no existen por afuera, no existen en otro lado, forman parte de la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos cotidianamente. Desde el mero hecho, por ejemplo, de que usted se ponga un pantalón y diga me veo bonito o me veo feo o no me importa lo que piensen los demás, ahí ya estamos viendo los valores entrando en acción. O por ejemplo subirse a un bus bastante feo, degradado, deteriorado, ahí ya hay un juicio que uno está valorando. Por eso se refiere a que los valores forman constantemente parte de nuestra realidad, solo que nosotros los vamos adecuando en distintos momentos. No lo mismo los valores que usted puede tener en calidad de estudiante, al calidad de padre o madre, calidad de hermano, calidad de trabajador, calidad de asociado al club de boliche, por ejemplo. Finalmente, los valores son positivos o negativos. O usted los acepta o no los acepta. Pueden atraer o repeler a las personas. Es muy difícil encontrar un término medio. ¿Por qué? Porque implicaría que usted no tiene compromiso. Es como decir, mira, yo creo en la honestidad, creo en la honestidad, pero si mi amigo roba, yo me quedo callado. No. Tiene que aceptarse o rechazarse del todo. Esas zonas grises para la autora no existirían. Visto entonces lo que se entiende o entiende Javier Zuridi por inteligencia y los valores de la Cortina, ¿qué implicaciones tiene esto en la educación? En primer lugar, va a plantear que cada persona deba realizar su ajustamiento a la realidad. O sea, más que enseñar valores, se debe ofrecer las bases conceptuales, sensoriales, para que el estudiante pueda dar cuenta de sus elecciones. Es decir, algo tan simple como en lugar de enseñarle, piensen que hay dos hermanitos, en lugar de enseñarle al hermano mayor a no le quite la comida a su hermano, plantearle los escenarios de que llegue a pensar por qué no quitarle la comida a su hermano, por qué quitarle la comida a su hermano es algo malo o no bien visto. O sea, plantearle el escenario. Sí está bien dar indicaciones, por supuesto que esto no va contra ello, pero hacer el ejercicio para que el estudiante o la persona vaya razonando de por qué el valor existe o por qué la razón de ser del valor. De ahí, el segundo punto, los valores deban colaborar en la creación de un sistema de referencia abierto que conduzca al perfeccionamiento del individuo. La idea de los valores sería que no se limiten simplemente a hacer una lista como la lista del día, la lista de las compras. Ya hice todo esto, felicidades, es un buen ciudadano. No necesariamente eso, sino que estos valores permitan que constantemente el ser humano se pueda ir perfeccionando día a día. Entonces no es simplemente, ok, ya cumplí hoy con ser honesto, ya no tengo que ser más honesto por lo menos lo que resta la semana. No, en eso no consistiría. La idea es que el ser humano, conforme va realizando sus elecciones cotidianas, se vaya perfeccionando. Aquí la idea de fondo es que el ser humano no llegue a un punto, sino que se haya en continuo perfeccionamiento, porque siempre se va a encontrar situaciones distintas. Por ello es que no está limitante. En cuanto al proceso educativo, el último punto, el proceso educativo
debe favorecer la lectura crítica de la realidad, para que se pueda aprovechar al máximo las posibilidades que la realidad ofrece. Es decir, que el mismo sistema educativo deje de ser lo que algunos especialistas llaman transmisión de educación bancaria. Más que eso, entonces, aprovechar, por ejemplo, el entorno que se tiene para ir favoreciendo esta construcción de valores. En la siguiente sección tenemos lo que sería la relación educación y desarrollo integral. Para las finalidades del libro se parte la idea de que claramente educación afecta el desarrollo integral, pero el desarrollo también puede afectar la educación. Entonces hay una simbiosis acá y se plantean varias propuestas que buscan ligar una y la otra. El autor las remite en dos grandes bloques: ciencia y tecnología como claves del desarrollo, y la otra, el desarrollo social humano. Veamos la primera, ciencia y tecnología. Se parten de dos modelos, el de Rostow y el triángulo de Sabato. El de Rostow va a plantear que debe darse una inversión por etapas en tecnología para alcanzar el desarrollo. Aquí lo importante es que se parte de una inversión, sí, pero no es una inversión de una sola vez. O sea, aquí Rostow estaría implicando que hay que ser realistas de que la inversión no es como varita mágica que se le inyecta el dinero y simplemente ya funciona. No, hay que ir creando las respectivas estructuras, hay que ir invirtiendo poco a poco, paso a paso, para asegurarse la eficiencia en el proceso. Ahora, aquí hay un pequeño problema con la propuesta de Rostow. Él habla de hacer esta inversión para el desarrollo, pero él solo concibe el desarrollo como crecimiento económico. Desde la perspectiva de Rostow, parece suponerse que el desarrollo, entendido como solamente la parte económica, implica la mejoría de varios aspectos de un país. O sea, en la medida en que el país económicamente crece, ipso facto, de manera casi automática, los demás indicadores van a crecer. Sin embargo, su propuesta pues ha encontrado limitantes en distintos análisis. ¿Por qué? Porque no incluye otros índices de desarrollo humano o bienestar social, ni toma en cuenta factores como la cultura, que ciertas prácticas culturales pueden presentarse como resistentes a la inversión económica. Entonces, digamos que aquí el fallo o la parte que se le puede criticar seriamente a Rostow es que no necesariamente el desarrollo económico conlleva a una mejoría de los otros aspectos. Por su parte, el triángulo de Sabato va a establecer precisamente un triángulo. Hay una relación tripartita entre el gobierno, la estructura productiva y la infraestructura tecnocientífica. Para él, la relación que se dé entre estos tres puntos es lo que va a condicionar cómo se dé el desarrollo. Para Sabato, el gobierno va a ser concebido como aquel que formula las políticas y la movilización de recursos para los otros dos puntos del triángulo. O sea, el gobierno funge un papel especial en que es el que va a crear las condiciones, las leyes, digamos de esa manera, los recursos necesarios para poder suplir y llevar a cabo las otras dos estructuras, los otros dos puntos. Por su parte, la estructura productiva, en primer lugar, se tiene que plantear que exista y que existiendo, que provea eficazmente, no simplemente apenitas para salir del paso, sino eficazmente los bienes y servicios que demanda la sociedad. Entonces, ocupamos que exista la estructura productiva, valga la redundancia, que produzca aquellos bienes que son necesarios para los desarrollos científicos y tecnológicos. Y en tercer lugar, tener la infraestructura científica y tecnológica, o sea, involucrar el sistema educativo, los laboratorios de investigación y los mecanismos administrativos para que efectivamente, digamos de esta manera, se pueda hacer ciencia, se pueden hacer avances tecnológicos. Entonces, dependiendo de cómo se encuentre un gobierno, un país, hablemos mejor de país, en este triángulo, así se va a determinar qué puntos habría que mejorar. Por ejemplo, puede existir toda una estructura productiva, pero el gobierno falla en hacer políticas eficientes.
Entonces eso quizá va a afectar el tercer punto de la infraestructura científico-tecnológica. ¿Por qué? Porque no se va a dar la inversión o no se va a promover la inversión, por ejemplo, en colegios científicos, en laboratorios e investigaciones. Entonces, para Sabato, el desarrollo se va a medir cómo se encuentren balanceados estos tres puntos. ¿Y cómo eso se balancea? Pues obviamente entonces estaría afectando la educación. Por ejemplo, si tenemos un gobierno que se preocupa por el desarrollo científico, va a tener que darle importancia al desarrollo. Entonces, estas serían las dos propuestas o los dos modelos desde este primer bloque de ciencia y tecnología. El segundo bloque sería el ser humano como clave del desarrollo, y aquí se presentan dos propuestas, la del premio Nobel Amartya Sen y la de Paul Stritton. En relación a la de Amartya Sen, él va a plantear la libertad como el punto clave. Para él, para que exista un verdadero desarrollo, debe eliminarse de la sociedad la falta de libertades fundamentales. Noten, no se está diciendo que se eliminen las libertades fundamentales, sino la falta, la carencia de, o sea, todo aquello que imposibilita a la población o a un buen grueso de la población tener acceso a las libertades fundamentales. Para Amartya Sen, la libertad es clave para evaluar los índices de desarrollo, por lo que promueve libertades políticas. ¿Por qué? Porque estas libertades políticas van a dar capacidades reales de ejercer derechos y obligaciones. Y no es lo mismo que le digan, usted tiene derecho a votar, pero no le damos los medios para que pueda desplazarse. Entonces, podemos tener la libertad en papel, pero no en términos prácticos. Para Amartya Sen, las libertades políticas tienen que ser reales, en la práctica, que se pueden ejercer, porque si no quedan vacías y reducidas al grupo o grupos que pueden realmente ejercerlas. En segundo lugar, promueve un acceso a los recursos económicos estatales, es decir, que haya una distribución equitativa de la riqueza. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que muchos de nosotros conocemos, la riqueza se queda en unas cuantas manos, imposibilitando a la mejoría del desarrollo de otras poblaciones y de otros grupos. Mientras unos estarían teniendo mayor acaparamiento de la riqueza, otros estarían teniendo menos, dificultando sus niveles de vida. También se va a promover el acceso a oportunidades sociales, o sea, que se dé un sistema de educación lo bastante amplio, inclusivo a las distintas poblaciones, asistencia social, lo que nosotros entenderíamos como, por ejemplo, el seguro social, entre otras cuestiones. ¿Por qué? Porque para Amartya Sen está bien tener las capacidades, las libertades políticas, está bien tener el acceso a la riqueza, pero si no tenemos estos otros puntos sociales, por ejemplo, una buena educación garantizada, un sistema de salud garantizado, entonces no sirve mucho tener lo anterior. ¿Por qué? Porque si usted no tiene las libertades políticas reales o los medios económicos reales, usted no va a poder acceder a la educación, a la salud. Entonces es importante garantizar que la población pueda tener acceso a ellos para que se encuentren en las mismas condiciones que todos los demás. Y finalmente, garantía de transparencia. Es decir, un acceso a la información de rendición de cuentas para evitar la corrupción. Lamentablemente, como nosotros sabemos, por lo menos en nuestros países centroamericanos, los casos de corrupción tienden a ser muy elevados. Al no darse una transparencia, pues no sabemos qué es lo que se está haciendo con los recursos, o bien con las políticas sociales, entre otras cuestiones. Entonces, para Amartya Sen, para que haya un verdadero desarrollo, y no solo desarrollo económico, sino desarrollo humano en sus distintos sentidos, tiene que darse las libertades fundamentales. Luego, con Paul Stritton, él parte de que el crecimiento económico no es un reflejo de un pleno desarrollo social. Para que se dé un desarrollo social, tiene que darse una intervención estatal en las necesidades básicas. Para Stritton, el Estado debería hacer entrega lo más rápido posible de los bienes básicos
y repito como se plantea en el libro, a los pobres, tal cual en esa expresión. Paul Stratton, hago aquí un paréntesis, no concibe o falla en concebir que los pobres no son objetos per se, sino parte de la misma estructura económica. Por aras de la exposición, tal como viene en el planteamiento Paul Stratton, según visto por el autor del libro, Randall Carrera, pues me remito a replicar en este caso como la terminología que utiliza Stratton. La idea entonces es entregar los bienes más rápidamente posibles a la población, en este caso, que esté en desventaja. Dar una intervención en materia de educación, salud y alimentos, o sea, educar a la población, darle los medios de salud básicos y necesarios, y no solamente la alimentación, sino también enseñarle una alimentación sana, adecuada, para que por su cuenta la pueda llevar a cabo. Dar una precisión de políticas macroeconómicas, o sea, lo que nosotros entenderíamos como plan país, que el Estado invierta pensando en plan país. Y cambios de la estructura en la tenencia de la tierra. Para Stratton aquí va a ser importante que tratar de eliminar esa desigualdad. Por ejemplo, piensen en casos como Piñeras, han habido múltiples informes en el país de que las piñeras tienden a abarcar muchas áreas de tierra. Entonces, aquí pues puede darse una diferencia entre los dueños de la tierra y quiénes son los que trabajarían en este caso la tierra. El problema con Paul Stratton es que no precisa cómo llevar a cabo estas intervenciones estatales. En todo caso, estas serían dos propuestas en cómo hacer o llevar a cabo el desarrollo humano, el desarrollo integral. ¿Por qué? Porque igual, como lo mencionamos en el anterior, esto va a afectar la educación. ¿Qué tanto promovamos el desarrollo? Así vamos a verlo reproducido en la educación. Y la educación también va a ser clave para llevar a cabo este desarrollo, como lo hemos estado viendo. Amartya Sen hace énfasis también en la educación, al igual que Paul Stratton. Entonces, se ve la relación educación va emparentada también a desarrollo integral. Anteriormente, tenemos el tema de educación y socialización. Por socialización vamos a entender el proceso mediante el cual niños y adolescentes adquieren pautas de comportamiento, creencias, normas, valores, costumbres y actitudes propias de la familia, del contexto social y cultural en el que se encuentran inmersos y del momento histórico en que viven. Básicamente, digamos que con la socialización explica aquel dicho: somos hijos de nuestra época. ¿Por qué? Porque nuestra época, dependiendo de donde nos encontremos, no solo temporalmente, sino el ámbito social, en la pirámide social, por utilizar esa metáfora, donde nos ubiquemos, van a condicionar cómo llegue a ser la persona. No digo determinar, porque determinar implica que no haya voluntad, que no haya libertad. Por eso prefiero hablar del término de condicionamiento. Nos da ciertas reglas, ciertas pautas que son propias, comunes del contexto en que nos encontremos, y eso nos va marcando el personaje, en nuestro carácter. Por ejemplo, piensen en algo tan simple, la forma en que habla el costarricense y el español. Eso se debe a un proceso de socialización. Entonces, el contexto en que se encontraba condicionó incluso hasta la forma en que pronuncia las palabras. Ok, el proceso de socialización tiene varios agentes. El primero y el más importante por una etapa de la vida es la familia. ¿Por qué? Porque la familia va a ser vital, ya que en los primeros años de la vida de toda persona, el único referente de comportamiento es la familia. Entonces la familia es el único, utilicemos esta analogía, el único espejo que el niño va a tener para irse conformando a sí mismo. En términos de docencia, la familia también resulta importante. ¿Por qué? Porque es la fuente de información principal para el sistema educativo. Va a aportar datos y particularidades que el docente no tiene manera alguna de descubrir por sí mismo. Por ejemplo, ¿qué motiva al niño? ¿Qué reforzamientos negativos utiliza la familia para cuando desean que una conducta no se realice? Todas estas cuestiones que en manera alguna no serían posibles para el docente conocer. Y también van a impactar en la motivación académica. ¿Qué tipo de familia motiva a la persona? Eso puede ser que
impacte positiva o negativamente en cuál sea la recepción del niño al sistema escolar. Pensemos el clásico ejemplo, una familia muy disfuncional que le diga: usted no sirve para nada, usted no sirve ni para las matemáticas, ni para 2 más 2 es 4. Entonces ya uno se puede dar dando la idea de los lamentables efectos que va a tener esto en la motivación académica del estudiante. El segundo agente de la socialización es la comunidad, la cual entendemos como el conjunto de personas que comparten una localidad geográfica, una tradición cultural, unos valores y una forma de organización social que les da cohesión, integración e identidad, y se caracteriza por ser tipo urbana, rural o urbano marginal según sea el caso. Entonces la comunidad es, digamos, el foco que rondea o circunscribe a la familia y por tanto al niño. ¿Qué tipo de comunidad sea? Eso puede, insisto, condicionar, no determinar el comportamiento de una persona. Ok, dentro de estos agentes también tenemos, para lo que nos corresponde a nosotros en teoría de la educación, la relación que se puede dar entre la comunidad y la escuela. Podemos definir por lo menos 4 tipos de relaciones. La mutuamente independiente, que es que la escuela y la comunidad cada uno se encuentran por su parte. Si cruzan algún punto, pues será cuestión circunstancial, pero no hay finalidades. Es decir, básicamente cada uno actúa por aparte. La escuela da sus funciones y la comunidad vive teniendo como la escuela como visitante, pero sin ser influenciada, ni viceversa. La segunda relación es comunidad pasiva, escuela caritativa. Es decir, la comunidad actuaría pasivamente recibiendo los frutos de la acción social que realice la escuela. Y la escuela se vería como aquella, o se plantearía en esta relación, como aquella que va a hacer una labor de bien social a la comunidad, pero como por cumplir alguna meta. Vamos a limpiar la comunidad, perfecto, limpiamos, pero no se genera más allá de eso, alguna campaña duradera, sino simplemente sería como ir por objetivos concretos. Y la comunidad pues simplemente lo recibiría. La otra relación es la de reciprocidad y beneficios. Se establecen tareas y misiones recíprocas para alcanzar ciertos beneficios. Es decir, la comunidad y la escuela pueden tener sus objetivos concretos, sus fines claros, y estos no necesariamente son los mismos, pero en orden a cada uno a obtener lo que requieren, entonces trabajan en conjunto para llevarlos a cabo, en orden a cada uno a obtener sus respectivos beneficios. Ya estaría la tercera, la cuarta, trabajo y con fines en común. Aquí ya hay múltiples agentes trabajando en conjunto. Aquí ya, digamos, los fines, las misiones, las metas serían las mismas para ambos, con alguna que otra diferencia, claro está, y particularidades según venga las necesidades tanto de la comunidad como de la escuela. Pero aquí ya el trabajo más en conjunto, no es ver, unámonos mientras tanto y ver qué obtenemos, sino ser una sola. Visto lo anterior, entonces ahora se presentan 4 criterios operativos que enriquecen, o 4 criterios para enriquecer el proceso de socialización desde la educación. En primer lugar, tenemos el fomento del liderazgo educativo en la comunidad. Aquí se plantea que el director o directora va a ser clave para garantizar el aporte de todos los agentes. O sea, un director que lidere, un director que sepa aprovechar al máximo sus recursos, que sepa identificar quiénes de sus docentes, por ejemplo, o administrativos, llevan a cabo ciertas labores. Por ejemplo, se podría pensar en formar un club de música, pero no sería cualquier persona que se le puede pedir que ayude en el asunto de la música. ¿Por qué? Porque no es cualquiera, no basta decirle con alguien que medio sabe tocar la guitarra, sino aquellos que sí tengan las destrezas, las habilidades necesarias. Entonces el director tiene que liderar, o se presenta como un líder, pero conociendo pensémoslo en este sentido como un FODA, conociendo sus agentes, a quién tiene a cargo, conociendo las habilidades que cada uno tenga y como crea que cada uno puede hacer el aporte.
Asimismo, aquí se va a plantear que el docente debe desarrollar un compromiso social dentro de los límites establecidos. Su compromiso pues estaría con la comunidad, con la escuela, claramente teniendo en claro sus funciones, ¿verdad? No se va a pretender que el docente solvente problemas que van más allá de sus manos. Por ejemplo, el docente no es trabajador social, para eso está el trabajador social en caso que haya un problema, pensemos, de violencia intrafamiliar. En segundo lugar, el desarrollo de habilidades comunicativas. Aquí la idea es que se establezcan los vínculos, o sea, canales de comunicación entre la comunidad y el centro educativo. Vean que, por ejemplo, actualmente tiende a utilizarse los grupos de WhatsApp de comunitarios para girar instrucciones, noticias, pero hay que saber también las habilidades de la población para acceder a estos medios. En algunos territorios indígenas, por ejemplo, más que el grupo de WhatsApp por cuestión de señal, lo que utilizan son la radio. Entonces la radio comunitaria se convierte en un medio idóneo para establecer los vínculos entre uno y el otro. En tercer lugar, tendríamos la utilización de los medios de comunicación social. Aquí la idea es convertir la información abrumadora y que a veces viene desintegrada en conocimiento para que pueda ser utilizada de mejor manera, tanto por la escuela como por la comunidad. Básicamente esto es lo que nosotros en la academia nos encontramos. Uno abre una base de datos y hay un montón de datos sobre los temas que uno está trabajando. Muy rara vez es difícil encontrarse que hayan pocos datos sobre algún tema. Entonces, pongo un ejemplo académico. Usted quiere trabajar el tema de la felicidad en Aristóteles, pone en Google académico felicidad en Aristóteles y le puede aparecer un montón de artículos. Entonces, saber convertir toda esa información, que en un principio puede ser acuciante, en conocimiento, saber cómo tratar la información. 4. La contextualización del currículum según intereses y particularidades del contexto de los estudiantes. Para esto hay que elaborar un diagnóstico de las principales necesidades de las comunidades y ubicar las problemáticas las problemáticas identificadas tanto en los distintos niveles como en las asignaturas para abordarlas de mejor manera. Aquí la idea, lo que se plantea es conocer la comunidad, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus problemas y ver cómo se le aborda de manera transversal. ¿Por qué? Porque no basta con un solo curso en X cuestión. Quizá pueda darse algunos talleres concretos, sí, pero hay que ver cómo se le va dando a la población en distintos momentos. ¿Por qué? Porque si no pasa el asunto que sería como capacitación de un día. ¿A qué me refiero con esto? Reciben la información, pero no la integran, no la asumen. Simplemente les entró y queda lo de la educación bancaria, entra la información y ahí quedó, no se produce más allá con eso. Entonces, tener en cuenta el contexto en que se encuentra inmersa tanto los estudiantes como la misma escuela. El último punto que estamos hablando, la transversalidad, pues nos lleva ahora a este otro tema, educación y transversalidad. Partamos de qué son los ejes transversales. En primer lugar, son un producto de reflexión que ha detectado problemáticas concretas. O sea, un eje transversal ha identificado que hay un problema y se convierten asimismo los ejes transversales en medios para colaborar en abordar precisamente ese problema mediante los cursos ya existentes. La idea de los ejes transversales es tomar un problema o un tema problema y abordarlo desde las distintas asignaturas en que se puede hacer, pero teniendo el cuidado de lo que se señala en la presentación, de no sobrecargar el problema. La idea sería la siguiente: hay X problema, por ejemplo, pensemos la contaminación sólida en Barranca y Punta Arenas. No hace falta crear un curso para cómo hacer el manejo, sino ver cómo desde distintos cursos ya existentes se la aborda. Y este abordaje tiene que hacerse de tal manera que simplemente no sea como incrustar un nuevo tema más en el programa. ¿Por qué? Porque si no, eso más se recarga. Pensemos, por ejemplo, en los cuatrimestres que tienden a tener 16 semanas y de pronto cada semana o cada grupo de semana tiene un tema, pero surge
un nuevo tema por un eje transversal y simplemente se lo metemos y encajonamos a ver dónde haya más campo. No, eso no sería un abordaje transversal. ¿Por qué? Porque simplemente estaría metiendo algo más, lo estaría recargando. La idea es, con lo que ya hay, con lo que ya se enseña, cómo abordar el problema. Dentro de las funciones o finalidades de los ejes transversales o de la transversabilidad, tenemos por lo menos 3 puntos. En primer lugar, colaboran la formación del ethos personal. Recuerden, ethos tiene que ver con la manera de ser, el modo en que es una persona. Los ejes transversales conducen a que la educación tenga un papel en la formación de ciudadanos activos y responsables, y también a la conformación de un horizonte axiológico, es decir, irle conformando paulatinamente al estudiante una serie de valores, pero con lo que antes decíamos, que el estudiante pueda elegirlos, no que simplemente sea un listado, que el estudiante de manera activa se vaya conformando como ciudadano activo. Recuerden que, por ejemplo, ser ciudadano activo no es una cuestión como un curso una vez a la semana, sino que implica práctica cotidiana. Por ejemplo, era una idea bastante clara que tenían los griegos. Los griegos se formaban en política bajo la idea de que uno siempre iba a ser político. De ahí la famosa expresión de Aristóteles, el ser político. La política no sería como popularmente sería cada 4 años, sino que irla ejerciendo, por ejemplo, siendo un ciudadano consciente, emitiendo un voto informado. ¿Cómo se hace eso? A través de ejes transversales, enseñando en distintas disciplinas, por ejemplo, la importancia de ser un ciudadano activo, cuáles son las maneras en que uno se puede comportar responsablemente y demás. En segundo lugar, de las funciones, estas permiten abordar temáticas de gran interés para la sociedad mediante didácticas ubicadas en un horizonte de integralidad y coherencia con el currículo. Esto brinda la oportunidad de abordar temas de la sociedad que quizá, por ejemplo, no estaban precisamente en el curso, tal y cual había sido formulado. Pero entonces, mediante distintas actividades o estrategias, se permite llevar a cabo ese abordaje. Algunas estrategias pueden ser discusión de dilemas, hacer análisis crítico, conversación a partir de un texto, suceso, noticia o dramatizaciones. Por ejemplo, uno puede analizar desde Aristóteles el tema de la justicia retributiva con la recién reforma fiscal de este gobierno. Ven, entonces, un curso, por ejemplo, de filosofía antigua puede ver el pensamiento político de Aristóteles y claramente no haber considerado la situación actual del país, pero dependiendo de la creatividad del docente, se puede abordar X tema de la sociedad en el curso sin necesidad de abrir un apartado más. Lo que antes mencionábamos de los ejes transversales no es hacer un nuevo apartado, sino ver con lo que ya hay cómo se le puede tomar en cuenta. Y hay varias dramatizaciones. Por ejemplo, uno puede desarrollar un tema de la violencia o la contaminación a través de una obra de teatro, por ejemplo. Para ello, entonces, hay que tomar en consideración, en primer lugar, los conceptos y en segundo lugar, las habilidades. Con los conceptos, cuando se haga la exposición de los conceptos centrales, hay que hacerla de tal manera que sea gradual, según el nivel cognitivo del estudiante. A ver, no es lo mismo hablar de justicia retributiva a un estudiante de primer año, quizá de universidad o último colegio, a uno ya de carrera avanzada, y tampoco a un de carrera avanzada dependiendo de la carrera, porque no es lo mismo alguien de ciencias políticas, de filosofía, a otra carrera que quizá no vean estos temas regularmente. Entonces los conceptos tienen que saberse abordar de acuerdo al nivel cognitivo del estudiante. Y las habilidades consistiría en promover el desarrollo de aquellas habilidades pertinentes al eje transversal en cuestión. Por ejemplo, pensemos que un eje tenga que ver con la oratoria, saber expresarse bien. Entonces hay que ir poco a poco desarrollando las actividades comunicativas, tanto expresión gestual como expresión visual, entre otras, el manejo del cuerpo, de los tiempos, el dominio de la escena y demás. Entonces también las habilidades, tienen que ver con la etapa en que se encuentre el estudiante.
Finalmente tenemos la relación de la educación y tecnología educativa, que en nuestros contextos actuales de sociedad del conocimiento, que lo vamos a hacer más adelante, y virtualidades y demás, pues es un tema que hoy en día no puede ser ineludible. Es parte, o se ha ido convirtiendo en parte de la educación, como recurso, como complemento. Entonces, veamos unas características de la tecnología educativa. La tecnología educativa va a depender, el éxito o fracaso o los alcances que llegue a tener, va a depender de cómo se entrelace la triada que a continuación se presenta. Dependiendo el elemento que se le enfatice o los que no se enfatice, así se va a ver afectada el rendimiento que pueda tener la tecnología educativa. Tenemos dentro de la triada al docente, al alumno y al contenido. El docente se va a concebir como un gestor del conocimiento, más que un simple transmisor. Es decir, la tecnología educativa busca, en la medida de lo posible, evitar que se consolide lo que ahora la palabra constante que es utilizado, la educación bancaria. En lugar de simplemente enviar, tome, aquí está el asunto, sino que sea un gestor del mismo, motivar al estudiantado a que pueda tener acceso a distintos materiales, a promover, a que busque por su cuenta. Esto lleva a la concepción del estudiante o del alumno, que supere la pasividad, al ampliarle el alcance de información y conocimiento que no sería posible conseguir en el contexto de la clase. ¿Por qué? Porque una idea, un punto de la tecnología educativa parte que también el estudiante sea responsable, ¿verdad? Pero que también sepa, y de manera guiada por el docente, a que tiene acceso a distintos medios de información, a distintas comunidades de aprendizaje, como lo vamos a ver en otros capítulos. Por ejemplo, el estudiante ahora ya no se puede ver limitado, profe, es que no encontré ninguna información en la biblioteca de la escuela. Ok, puede ser posible que no lo encontrara ninguna información en la biblioteca física de la escuela, pero hay bases de datos. Bueno, profe, pero es que no me han enseñado cómo utilizar bases de datos. Bueno, ven, ahí ya hay un buen punto. Habría que guiar, y me lleva entonces al primer punto, a que el docente sepa guiar al estudiante a cuáles bases de datos son confiables, o qué buscar, o cómo buscarlas, cómo utilizarlas, porque hay que tener cuidado. El hecho de que exista la tecnología educativa no significa que implique éxito si no se sabe utilizar, ¿verdad? Eso constituiría parte de la brecha, lo que se llama la brecha cognitiva, pero de eso hablamos en otros capítulos. Y en tercer lugar, el contenido. Las tecnologías ponen al alcance opciones para desarrollar el aprendizaje, dando ya sea distintas plataformas, dando distintos puntos de encuentro virtuales, por ejemplo, en cómo acceder al contenido o incluso cómo reforzar el asunto. Usted perfectamente puede leer, por ejemplo, un libro sobre mayas y aztecas, pero quiera por su cuenta reforzar este contenido, pues existen distintos documentos, incluso videos educativos que van a hablar sobre las diferencias, por ejemplo, entre mayas y aztecas, entre otras. Entonces el contenido se amplía porque le permite al estudiante y también al docente tener acceso a otros lugares que físicamente y temporalmente estaría limitado. Ahora, es importante señalar que la tecnología educativa no debe verse como algo meramente instrumental, es decir, un simplemente medio para desarrollar docencia. Es decir, que digamos el programa diga, tenemos que realizar una actividad tecnológica, ok, realizamos la actividad tecnológica, fin, perfecto, cumplimos con el objetivo y ya nunca más volvemos a referirnos a la cuestión tecnológica. No, sino incorporarlo. Ojo, es importante tener en cuenta que la tecnología educativa no busca sustituir otros modelos pedagógicos, sino ser complemento dependiendo el caso, ¿verdad? Ahora bien, existen ciertos retos actuales respecto a la tecnología educativa. El primero es el que recién mencionamos, que el hecho que uno posea dispositivos tecnológicos no garantiza el éxito del proceso educativo, porque si no se le tienen conocimientos de cómo funcionan, pues su uso va a ser bastante limitado. Por ejemplo, en mi área de filosofía uno puede tener
varios recursos que le ayuden a traducir del griego al español, pero si no lo sabe utilizar plenamente es casi como no tenerlos. Entonces, requiere tenerse la infraestructura adecuada. Por ejemplo, ¿para qué sirve tener un montón de computadoras cuando hay una pésima conexión a internet? ¿Por qué? Porque si parte de los programas es enseñarle a los niños cuestiones en línea, pero no se tiene el acceso real a internet, entonces tenemos un gran problema. Tenemos el equipo, pero no tenemos la conexión, ¿verdad? También hay que tener el software didáctico necesario por las mismas razones que estoy diciendo. Darle el debido mantenimiento y la capacitación tanto al estudiantado como al docente. Otro reto sería la carencia del equipo especializado. Pretender tener un laboratorio sobre X temática y carecer de por lo menos, incluso lo mínimo para llevar a cabo, eso pues claramente presenta retos. También tenemos la aversión que pueden presentar algunos docentes por las nuevas tecnologías. Esto tiende a ser o a deberse por costumbres. Recordemos que tenemos en nuestro actual sistema varias generaciones que no son nativos digitales, generaciones que son nativos digitales y generaciones que están en transición de una a la otra. Entonces, cuál sea su aproximación, su conocimiento de las tecnologías puede generar cierta aversión, ¿verdad? También estaría la cuestión ligada a lo anterior sobre nuevos métodos y métodos tradicionales. El asunto no es caer en un maniqueísmo de que quedémonos con los métodos actuales y olvidémonos los métodos tradicionales. No hay que caer en ese dualismo extremo, porque pueden complementarse. El problema es cuando lo tradicional o el apego, incluso emotivo a lo tradicional, no permite ver las ventajas que pueden traer alguna innovación. Y esto a veces tiende a darse en comunidades que pues no tienen lamentablemente el criterio para ver los beneficios que puede tener la innovación tecnológica. Lo que implicaría entonces a su vez, aquí el reto presenta a su vez la solución, generar las estrategias necesarias para que la población vaya perdiendo esa aversión. Y recuerden que esta aversión pues no sería algo que se perdería de la noche a la mañana, sino que tendría que ser procesual. Y finalmente, pues lamentablemente hay que tomar en consideración el incremento de la desigualdad en las clases sociales, lo que puede causar las famosas brechas digitales que se mencionan en otro capítulo, que si bien en el país pueden haber ciertos accesos, tal vez no accesos, existir los recursos, pero la población no tenga el acceso a ellos, entonces eso hace que por más tecnología educativa que se cree, pues quede fuera del alcance de la población o alguna parte de la población. Con ello damos por finalizado lo que sería el capítulo 3. Agradecemos su atención y recuerden que están las tutorías del capítulo 4 y 5 respectivamente.